Los asesinos seriales son sujetos que carecen de empatía hacia el otro, de la mínima misericordia. Le consideran únicamente un objeto, una vía de obtener algo, una forma de satisfacer algo, y meramente eso, un medio. No tiene ninguna empatía, no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa otra persona a la que le está quitando la vida. Pero no solo eso. Los asesinos seriales suelen ser grandes mentirosos. Son capaces de engañar al prójimo y de engañarse a sí mismos, hasta el punto en el cual pueden parecer totalmente naturales y totalmente sinceros. Por eso mismo llevan una máscara de normalidad. Muchos de ellos, no todos. Algunos son simplemente depravados que pierden el control y se desquician, pero aquellos que son más ordenados, metódicos y sistemáticos suelen tener una máscara de normalidad. Una esposa, una familia, una actividad preponderante y después tienen esta otra actividad macabra y misteriosa que hacen en lo oscuro. Claro está que también hay otro componente que debe haber y se llama suerte. Los asesinos seriales a lo largo de la historia que han tenido el equivalente a un éxito, si es que se le puede llamar así, esos que han tenido un periodo de actividad extraordinariamente largo, generalmente es porque han tenido mucha suerte. Aunque usted no lo crea. Y esa suerte les ha llevado a que no los descubran. O que aunque los hayan descubierto hayan creído otra cosa, y así sucesivamente. ¿No me lo cree? Espere. Le voy a platicar una historia. Mire esta fotografía que le estoy poniendo ahora en pantalla. Es una fotografía de una pareja de novios recién casados. Vea la chica. Es una chica lindísima, con su pelito con cairelitos, con su vestidito blanco, con una sonrisa muy bonita. Es una monada de muchacha, tiene 23 años. El tipo que le acompaña se ve bastante bien. Tiene ese peinado muy de la moda, es 1927 cuando se casaron y en Francia, la cuna de la elegancia. Y este tipo tiene ese pelito arregladito y esa sonrisita y esos ojos locos. No es un sujeto de gran talla. De hecho, es más bien una persona de estatura moderada y de complexión bastante moderada. Sin embargo, se les ve tan felices. Ella se siente tan contenta. Ella es hija de una familia acaudalada, son terratenientes, sus padres son personas muy acomodadas y él es un doctor. Doctor de medicina. Y además estudió psiquiatría, así es que es un tipazo que tiene muchísimos clientes. Y otra cosa, es un personaje muy reconocido allá en la ciudad en donde están. Pero ¿sabe algo? Esa chica linda que se está casando en aquel 1927 con ese bonito vestido y esa sonrisa encantadora no tiene ni la más mínima idea de que el tipo que está junto a ella, que es un doctor y que se ve tan simpático con su traje tan elegante, contentos por estar contrayendo matrimonio para una larga vida, en realidad es el doctor Satanás. Así se le conoce. Así fueron las palabras que usaron los periodistas para describirlo, porque es un multihomicida, inescrupuloso, cruel, metódico. Su máscara de normalidad, por supuesto, llegó a engañar a esa chica y a todo el mundo. ¿Y sabe algo? Tenía mucha suerte. ¿No me lo cree? Acompáñeme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Algunas historias merecen ser contadas en forma absolutamente lineal para entender cómo fue la secuencia de eventos que llevaron a un terrible desenlace. Esta es una de esas historias, por lo que le voy a llevar en el tiempo, atrás, lejos y a otro lugar. Es Francia.
una región conocida como Auxerre. Es 1897 y nace un niño. Papá y mamá son personas de clase media. Buenas personas. Tienen una casa, tienen una familia y es su primogénito. Y deciden llamarlo Marcel André Henri Félix Petiot. Ese es su apellido. Y la vida sigue. Poco tiempo después, un par de años, nace el siguiente hijo, que sería Maurice, también una criatura muy linda. Son unos niños bonitos. Aunque, a decir verdad, Marcel, el hijo mayor, es un poquito diferente. Cuando tiene 5 años en la escuela, lo llevan ya, es tiempo, ya tiene que ir a la escuela, y resulta que el chamaco lee perfectamente, lee mejor que un niño de 10 años y apenas tiene 5, y con su vocecita chillona de chiquito, lee maravillosamente, pero la realidad es que a la maestra le parece que algo está mal con Marcel, porque si bien lee perfectamente, la realidad es que es un solitario de aquellos que no se relaciona con los otros niños, no juega con ellos, no participa en las actividades aquellas. Si usted ha tenido el privilegio de tener un hijo pequeñito en el kinder, lo ha visto con su batita haciendo fiestecitas y bailecitos. Este nunca hace eso, y de hecho su capacidad de atención es muy limitada. Muy pronto se dispersa por completo y la verdad es que es bastante malicioso. Cuando va en unos 2 años después, unos 7, 8 añitos, es verdaderamente la piel de Judas. Es de esos niños que va y le hace maldades a las niñas, les jala, les tira, les roba. Eso sobre todo a la maestra la pone de tan mal humor. Es de esas escuelas antiguas, ¿sabe? En donde había una maestra para muchos grados y una asistente y un profesor viejito, flemático, con su gorrita francesa. Estamos en Francia. Así es que además de ir por la vida con una baguette bajo el brazo y hablando cosas que suenan muy románticas, la realidad es que en esta escuela la maestra era rígida como pocas cosas, y si hay algo que la aprende es que este niño va y se roba el lápiz, va y se roba el cuaderno, y si se descuida, aun cuando él trae sus propias cosas, también se roba la comida del otro. Es algo muy extraño. Y después, cuando va un poco más adelantado, como a eso de los 11 años, válgame Dios, un niño viene a quejarse de que Marcel le ha hecho propuestas indecorosas. ¡Indecorosas! Un niño de 11 años fue y le dijo a otro que si se iban al baño a hacerse fechorías uno al otro. El asunto está en que el otro no quiso y bueno, obviamente lo acusó. Esto significó que la maestra hablara con los padres y bueno, todo el mundo quedó muy sorprendido de qué estaban hablando, pero al año siguiente robó dinero de la cartera de su padre y consiguió estampillas, fotografías de carácter erótico que intercambiaba con sus compañeros, con 12 años, lo que le significó, por supuesto, que lo echaran fuera. Pero eso no era todo, porque Marcel tenía otras aficiones, como por ejemplo capturar pajaritos y matarlos, haciéndoles cosas horribles. Cuando desapareció el gato de la casa y fue encontrado maltratado de formas que mejor no menciono, que incluían exposición de órganos internos y cosas similares, nadie entendió qué había ocurrido, aunque había la fuerte sospecha de que ese niño sonriente que estaba viendo el espectáculo era el culpable, y resulta que ese niño era Marcel. Pero ahí no termina el tema. Sigue adelante con esto de la vida y resulta que a los 15 años se muere su mamá. Su papá cae en una depresión, que prefiere irse a vivir a otra ciudad y deja a Marcel y a Maurice encargados con una tía soltera, que tiene la mala suerte de tener que ver a esta fiera que además está medio loco y al otro hermano para protegerlo, porque el otro pobre lo somete muy feo, lo maltrata, y resulta que un buen día llegan a arrestarlo. A Marcel, porque lo han descubierto robando buzones postales. Sí, iba a la escuela y de camino iba sacando cosas de los buzones y robándoselas. Pero ahí no termina esto. Desde siempre había tenido problemas de sonambulismo. Hablaba también dormido, la hipnolalia, discursos completos, y aun siendo ya un adolescente seguía mojando la cama. Tenía crisis de ansiedad, entraba en procesos depresivos, una cosa muy rara. Lo corren de la escuela, por supuesto, nuevamente, lo vuelven a correr de la escuela, y llega un punto en el que, para 1914, con 17 años, lo envían a una revisión médica. Las autoridades que lo han capturado por estar robando lo mandan al psiquiatra o al psicólogo, o vaya usted a saber quién, pero el hecho es que hay un dictamen, y el dictamen dice lo siguiente: una
persona joven, anormal, que sufre de problemas hereditarios personales que limitan en buena medida la responsabilidad de sus actos. El acusado aparece como mentalmente enfermo. En pocas palabras, este tipo está loco y no lo pueden acusar. El papá se queda sorprendido y decide llevar a los hijos con él a la ciudad donde está trabajando, en donde continúa estudiando, pero cada rato lo corren de la escuela por cualquier cantidad de cosas locas. Es un cleptómano incorregible. Cada vez que ve algo, se aventura a robarlo, aun cuando sabe que puede ser sorprendido, pero se siente protegido por aquel papel de las autoridades que dicen que no es imputable porque está medio loco. Y a partir de eso se crea todo un mundo en donde se siente invulnerable. Sin embargo, cuando está cumpliendo 20 años, el mundo da una vuelta de campana impresionante porque estalla la Primera Guerra Mundial. Y todos los jóvenes franceses son reclutados para ir al frente, y a él le toca ir al frente también. No porque quisiera, no porque le gustara aquello, simplemente porque lo agarran y lo mandan al frente. Y estando en el frente, no es un soldado de élite. No, señor, no, tampoco es un soldado que vaya a ser condecorado por sus acciones. Es más bien el soldado que cuando estalla la bomba se tira al piso y cuando hay que salir de la trinchera decide que tiene que ir al baño y se va. Pero en una de esas, una granada, una bomba, lo que fuera, cae cerca de él y los fragmentos de metralla lo lastiman. Además de eso, alguien suelta gas venenoso y lo respira. Así es que va a parar a un hospital con problemas de respiración y con un montón de pedacitos de metralla en el cuerpo, lo cual aparentemente lo habría salvado de seguir en aquella pesadilla, pero no es así. Estando en el hospital, su comportamiento es tan errático, tan extraño, tan fuera de lugar, que los propios médicos del hospital donde está internado en calidad de militar, de combatiente herido en el campo de batalla, deciden que hay que revisarlo, por Dios. Y la revisión de nueva cuenta sugiere que este hombre padece mental desequilibrio, neurastenia, depresión mental, melancolía, obsesiones y fobias, y que este sujeto está desquiciado. Lo habían acusado de haberse lastimado él mismo y muchas cosas, de ser un desertor, pero al estar tan enfermo de la cabeza, deciden que mejor no. Es más, en uno de los dictámenes que se hicieron posteriormente, ya en 1919, si estoy en lo correcto, determinaron que este sujeto debería de estar internado en un asilo para personas mentalmente discapacitadas. Y le dan un certificado. Aunque usted no lo crea, este tipo con toda esta suerte recibe un certificado que dice que es mentalmente no apto. Y finalmente, cuando la guerra termina, sigue con su vida. Pero no solamente eso, sino que además recibe una pensión inicialmente pequeña por su servicio en la milicia, pero después se la dan completa con el sueldo completo de un militar en activo, debido a que se considera que era una persona herida de guerra, una víctima de la guerra. Lo simpático del asunto es que cuando sale el dictamen de que tiene que ser internado, Marcel está internado y en un hospital psiquiátrico, pero no como enfermo. Hay una cosa muy curiosa que le digo, por eso que la gente tiene suerte cuando se trata de hacer maldades. Después de que fue dado de baja del ejército y le dan la pensión y en lo que discuten si lo meten a un manicomio o no, resulta que se estudia la carrera de medicina. En 1920 más o menos, 1919 y después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Francia establece un programa de capacitación acelerada, así le llamaban, capacitación acelerada para que aquellos que regresaban del frente tuvieran alguna preparación con qué luchar, con qué sobrevivir. Y Marcel decide ser médico, y en cuestión de unos 8 o 10 meses obtiene el grado de médico, y lo mandan a hacer la residencia o el internado en un hospital psiquiátrico. Por lo tanto, cuando el jefe de la guarnición militar, el jefe de sanidad, ve el dictamen que dice que hay que internarlo y pregunta dónde está, y le dicen que está en el hospital psiquiátrico, dice, pues ya está, sello y al archivo.
En una de esas extrañas situaciones en las que la suerte opera a favor del delincuente, este sujeto que debió de haber sido internado se confunden y piensan que está internado cuando en realidad está haciendo prácticas en un hospital psiquiátrico. Claro está que termina las prácticas y ahora es médico. Marcel Félix Henri Petiot recibe su certificado médico en 1921, que lo acredita como médico por parte de la Facultad de Medicina de París. No es cualquier cosa. Y con eso, bueno, pues hay que buscar trabajo. Y decide irse a una ciudad pequeña. Algo no muy pretencioso, donde las personas puedan tener confianza con él, donde pueda haber más clientes, donde se pueda sentir a gusto. Y de hecho escoge una ciudad conocida como Villeneuve-sur-Yonne. Es una comunidad pequeña, actualmente es muy grande, pero en su tiempo era una comunidad pequeña. Llega allá, consigue una pequeña habitación donde va a establecer su consultorio y un departamentito donde vivir, y comienza a repartir volantes. Hojitas que manda a imprimir en donde dice que la medicina tradicional, sumada con los avances tecnológicos y con todas las maravillas del mundo moderno, es lo que él ofrece. Había otros 2 médicos ya personas muy mayores, y por supuesto cuando anuncia esto comienza a llegarle muchísima gente, porque es el doctor nuevo, el que trae las cosas nuevas, es el nuevo, el que viene de París, además viene de la gran ciudad, y por supuesto se forman a esperar atención. Y ¿sabe algo? Dentro de lo que cabe, era bastante popular entre sus clientes. Y tenía buena aceptación. Sus tratamientos eran bastante buenos. Pero seguía siendo un ratero, así como se lo estoy diciendo. Era un ratero porque la gente le pagaba la consulta, pero él, aparte, llenaba un formulario que mandaba al gobierno y el gobierno le pagaba la consulta, porque había un servicio de atención por parte de las autoridades, una especie de subrogación. Así es que cobraba 2 veces cada consulta, y luego tenía unas puntadas muy locas, como por ejemplo el día que le recetó una dosis verdaderamente grave, mortal, a un niño. Y cuando va la madre del niño a la farmacia con el boticario a pedir aquello, el boticario se espanta y viene corriendo y le dice: «¿Está usted loco? Con esto lo va a matar». A lo que Marcel responde: «No estaría nada mal. Le quitaríamos una enorme molestia a esa pobre madre que está sufriendo lo que no tiene usted idea con esa criatura tan enferma». Tenía un concepto raro de la vida. Y otro concepto raro que tenía era, por ejemplo, el que solía recetar muchos medicamentos adictivos. Medicamentos que provocarían en las personas adicciones. Algo muy delicado para la época. Aún así, la gente seguía llegando, así es que pronto tuvo dinero y pronto tiene un auto deportivo con el que anda por toda la ciudad a toda velocidad como loco, estrellándose, atropellando animales, tirando cosas. Es un desquiciado. Y cuando llega a algún lugar y alguien está platicando cualquier tontería, cosas sin importancia, Marcel participa encarecidamente hasta ganar la discusión, generando discusiones profundas y haciendo propuestas muy dramáticas, generando mucha discordia. Pero eso no es todo. Marcel tiene una pésima costumbre de seguir robando, así que al mismo tiempo que los pacientes están contentos porque los tratamientos funcionan, la realidad es que muchas personas se quejan de que cuando llega de visita a una casa, las cosas desaparecen. Llega a ver a la viejita que está enferma de alguna cosa que no la deja caminar, la revisa, le pone un tónico, le hace una curacioncita y con la otra mano se está robando todo lo que puede, sin importar que sea. Se robó un libro de oraciones religiosas porque tenía un rosario adentro. Y a la salida se robó cosas que iba encontrando y las iba echando en el maletín. Por supuesto que cuando lo acusan él niega todo. Y demuéstreme que yo me lo robé. ¿Cómo sabe usted que siquiera estaba allí? Cuando llega el gendarme a verlo, le dice: «Yo no tengo idea de qué me hablan, yo soy médico». Y por supuesto que era médico. Pero los rumores hacen que un buen día, el propio casero que le ha rentado el departamento y el consultorio vaya a ver qué ocurre y se da cuenta que Marcel vendió las cosas. Las que había dentro del departamento, lo que se había puesto ahí para que viviera, lo había vendido y únicamente quedaba una silla y la cama. Cuando aquel hombre pregunta qué rayos ocurrió,
Él responde que no lo sabe, que cuando volvió ya no había nada, por supuesto lo echan fuera. Después vienen los problemas porque obviamente la gente se comienza a quejar y la cámara, el grupo de médicos que da las licencias de operación, se sorprende porque ¿cómo es posible que este médico esté recetando estas cosas? Así es que ordena que sea verificado. Pero cuando vienen a verificarlo, algo ocurre y nadie lo verifica. O si lo verifican, el hecho es que no pasó nada. Viene una segunda verificación y le advierten que esta vez, si no se verifica, le van a quitar el título. Pero de nueva cuenta, no pasa nada. Y eso no es todo. Resulta que esta misma comisión que le tenía que verificar el título es la misma que verifica que tenga derecho a la pensión por insanidad. Es una cosa ridícula. Porque estos hombres que estaban verificando si era apto para ser médico eran los mismos que tenían que validar que estaba loco y por lo tanto recibiría su pensión. ¿Cómo rayos no se pusieron de acuerdo? ¿No se dieron cuenta que el médico al que querían revisar estaba loco? El asunto está en que como no pudieron verificar que el médico estaba loco, lo que hicieron fue verificar que el loco sí estaba loco. Y cuando lo verificaron decidieron que solamente estaba medio loco y le bajaron la pensión. Pero nadie revisó que era médico y que estaba ejerciendo. Pero eso no termina. Usted pensará ahí que era un sujeto hasta chistoso. Lo que le he platicado puede parecerle chistoso en medio de un pueblito francés de 1930, un loco con un coche deportivo corriendo por aquí y por allá, tirando carretas, atropellando un burro. La realidad es que no es cierto. Este sujeto es increíblemente peligroso. Prueba de ello es que un buen día decide tener un romance. Y la mujer en cuestión es Louise Delavaux. Es la hija de una mujer mayor que es paciente del doctor. Y por supuesto, con ese peinadito simpático, el bigotito chiquito, así arregladito, su trajecito, termina por conquistar a Louise. Pero un buen día hay un incendio. Y la casa de la señora Fleury, que es la madre de Louise Delavaux, reporta que además fue robado todo lo que había dentro de la casa antes del incendio. Hay muchas sospechas alrededor del doctor Petiot. Sin embargo, la única persona que podría atestiguar ya no está. ¿Y sabe quién es? Louise Delavaux. Louise Delavaux ha desaparecido. Aparentemente, y de acuerdo con lo que el propio doctor ha dicho, esta mujer tenía un romance con otro hombre que fue el ratero y se ha escapado dejándolo con un palmo de narices. No sería sino hasta meses después, en mayo del 26, que la policía encontraría en un río una caja de madera, un baúl de madera conteniendo el cuerpo desmembrado de una mujer en avanzado estado de descomposición. El baúl que contenía los restos finalmente fue identificado y la mujer era Louise Delavaux. Sin embargo, la policía no relacionó las cosas. No había relacionado nada. Y cuando se investigó un poco más, no hubo forma de relacionar a Petiot, a Marcel Petiot, con la muerte de Louise, salvo por un testigo. Había un hombre que aseguraba haber visto al doctor, subiendo un baúl a su coche. Y reconocía que el baúl se parecía a aquel que había sido encontrado, pero el testimonio de este hombre no bastó, y la policía consideró que eran casualidades. Cuando se le preguntó al doctor, dijo que sí, por supuesto, que lo habían echado de su casa y por eso llevaba el baúl. Sonaba lógico, y nadie investigó nada más. ¿Suerte? Quizá. Ahora, después de haber asesinado, y muy probablemente lo hizo, a Louise, Marcel se siente más fuerte que nunca. Está atendiendo muchas personas todos los días, los ingresos son buenos y por supuesto que está robando todo lo que puede. Es un ratero, pero además ya también es un asesino. Aún así, decide postularse para alcalde de Villeneuve, de la aldea, del pueblo. Imagine usted, el candidato a alcalde, esto era de película, esto vaya, ni en México ocurre. El candidato era un asesino, ratero y además un sujeto que tenía varias cartas desde la época de la escuela que decían: este tipo tiene que estar institucionalizado por amor de Dios, y se postula para alcalde. ¿Y sabe qué es lo peor?
el día que ocurre un debate entre los dos candidatos a alcalde, Petiot contrata a unos vándalos para que vayan y quiten la luz, y luego vayan y hagan maldades y provoquen incendios. El asunto está que cuando termina su discurso, Petiot, empieza el caos, se generan incendios, hay cosas que se caen y gana la elección. Y la gana aplastantemente y se convierte en el alcalde de Villeneuve-sur-Dijon. Aunque usted no lo crea ahora, el pueblo tenía a un tipo que había matado a una mujer, que robaba todo lo que podía, mentiroso como pocas cosas y desquiciado. Y se convierte en el alcalde. Y, por supuesto, estando allí comienza a robar. Todo el mundo sabe que es un cleptómano. Todos los pacientes saben que cuando el doctor va de visita tienen que esconder lo que haya, porque si dejan un cubierto sobre la mesa se lo lleva. Así es que la gente ya sabe eso. Lo que no tienen idea es que aquí hace unas cosas estupendas, porque comienza a cobrar servicios por aquí y por allá que nunca ingresa, roba todo lo que puede y luego contrata a un electricista para que se robe la luz. En el lugar donde vive, para no pagar la energía eléctrica, hace que le hagan un puente y se roba la luz del servicio municipal. Pues es el mayor, es el alcalde, entonces comienza todo esto. Pero ahí no termina el asunto. Se roba cosas tan absurdas como el tambor de la banda del pueblo. Se roba una cruz de piedra que estaba por ahí en alguna parte. Un día va manejando, detiene el coche, se baja y se roba una cruz de piedra, una cosa absurda. Se roba todas las cosas que hay en la oficina. Desde las cosas para perforar, lo que se usara en aquel momento se lo roba, la máquina de escribir, lo que fuera que había, se lo roba. Y su secretaria lo sabe, pero también aprecia su trabajo, así es que no lo denuncia. Todo esto es muy ridículo, yo lo sé. Pero es un tipo con mucha suerte porque aun cuando todo el mundo sabe que es un ratero, muchos consideran que es el mejor alcalde que han tenido. Consigue cosas, habla a París, pide servicios, ha traído novedades, ha arreglado las calles, el viejo puente, ha hecho cosas muy interesantes. Es una de esas dicotomías raras, una de esas cosas que desquician porque por una parte es un excelente médico. Es muy certero en sus diagnósticos y en sus tratamientos. Pero es un ratero y un asesino. Y al mismo tiempo, como alcalde, hace bastantes cosas. Ha traído mucho progreso a Villeneuve. Ha arreglado las oficinas y todo. Claro que roba un montón. Entonces es una cosa muy rara. Pero en medio de todo este caos, adivine qué ocurre. Se casa. La fotografía que le presenté al principio. Esa bonita donde está la novia con el vestidito, los ojitos alegres y la sonrisa. Esa, ahí se casa, es 1927. Ahora mismo le estoy pasando la foto de nuevo para que la vea, qué bonito se ve. Ella no tiene idea de que este tipo es un asesino, psicópata, mentiroso, ratero, bueno, un cóctel, pero ahí no termina el asunto, se casan muy bien. Y poco después nace su primer hijo, Gerard. La chica era una chica joven, 23 años, él tendría unos 30 en ese momento. Pasado este tiempo recibe una acusación tremenda. 8 meses después de haberse casado, le acusan de robar aceite de la bodega del ferrocarril. Alguien lo vio llegar con el auto y robarse latas de aceite. Después de eso hay otra más donde lo acusan de haber robado dinero de un enfermo. Y resulta que cuando va a juicio, porque llega la policía y lo detiene por el robo del aceite, resulta que no se lo había robado, lo había comprado ilegalmente. La persona del ferrocarril se lo había vendido clandestinamente y él había caído. Se le excusó, no fue a prisión, no se le quitó el cargo, únicamente se le puso una multa menor como de 100 francos. El otro caso era todavía más triste. En marzo de 1930, un incendio consume la casa de un sujeto conocido como Debaue. En su interior fue encontrado el cuerpo de su esposa. El incendio no había consumido los cadáveres. El cuerpo de su esposa presentaba lesiones brutales, terribles en la cabeza. La habían golpeado con una fuerza brutal. Dentro de la casa de aquella persona había una caja fuerte con dinero, 20.000 francos, y no estaba ni el dinero ni la caja. Las autoridades quedan muy sorprendidas, no saben qué fue lo que ocurrió. Y si bien el doctor no es un sospechoso como tal, sino simplemente un testigo de algo, porque él fue el que dio el visto bueno de la muerte, él fue el que asistió cuando encontraron el cadáver, él fue el que determinó la forma de la muerte.
Se pensó que era alguien de Villeneuve porque había huellas en el suelo que iban hacia Villeneuve, pero no quedaba claro quién podría haber sido. Aunque el esposo de la muerta tenía sospechas de que Petiot era el asesino, porque él sabía que había dinero, había ido a hacer una consulta, es decir, había ido a revisar a la esposa que estaba enferma y había visto cuando Debaue abrió la caja fuerte para sacar dinero. Y todo el mundo sabía que al doctor le encantaba robar. Así es que este hombre presenta una denuncia. Y la policía decide investigar y encuentran un testigo, alguien que vio al doctor por ahí, pero no sabe, esta persona no sabe que el doctor está considerado como culpable, simplemente va de testigo. Pero antes de ir a eso, va a consulta con su doctor, con el doctor Petiot. El sujeto que fue a consulta iba por un tratamiento para el reumatismo. El doctor le dijo que tenía uno estupendo, le aplicó una inyección y 3 horas después el testigo está muerto de un aneurisma. Cuando llaman al doctor para ver qué ocurrió, él les dice que el paciente no había resistido el tratamiento contra las reumas y que había sufrido un aneurisma. Y el certificado de muerte lo dio él, y con eso el caso se cierra, y era la segunda víctima mortal registrada de este psicópata que robaba y además había matado, pero con tanta suerte que también pudo matar al testigo, y nadie hizo nada. Y nadie hizo nada porque las autoridades locales de Villeneuve mandaron una solicitud de información a París en relación a este sujeto para ver qué antecedentes había, y la solicitud se traspapeló. Le digo que hay suerte. Cuando se hacen las cosas como este tipo, además tiene suerte, porque esa solicitud, de haber sido respondida, habría declarado que este tipo estaba más loco que una cabra y lo hubieran arrestado. Pero la solicitud quedó traspapelada durante los siguientes 10 años. No la encontrarían sino hasta 1946, cuando casualmente al mover unos archivos estaba la solicitud. Así que no hubo nada, no se siguió nada, y el doctor siguió siendo alcalde. Durante los meses siguientes, sin embargo, las irregularidades siguieron adelante. Una y otra vez alguien se quejaba, una y otra vez alguien llegaba con una denuncia, hasta que el prefecto de Villeneuve, harto, decide, de alguna manera, quitar a este sujeto. Había faltantes de dinero, había un montón de problemas, y deciden revocarle el mandato. Es 1931, agosto. Cuando le piden que se retire, él presenta su renuncia muy formalmente, asegurando que todo esto es una equivocación, y todo el consejo de la ciudad renuncia junto a él, porque esto es una infamia. ¿Cómo es posible? El mejor gobierno que ha tenido Villeneuve. El tipo queda bien tranquilo. Sin embargo, había muchos problemas. Porque, en primer lugar, no solamente había robado todo lo que había podido, había robado la energía eléctrica, había robado desde gasolina, agua, la cosa de poner grapas, los sellos, les había quitado el sello y los había ido a vender al mercado. Bueno, había hecho todo lo que usted se puede imaginar. Había vendido certificados de esto, había hecho todo lo que podía. Y aún así no se le veía muy próspero. Después de aquello viene otro momento en el que termina por ir a dar a prisión 15 días. Es sorprendido robando alguna otra cosa y termina en la cárcel 15 días. Estando en prisión, sin embargo, vuelve a ser revisado porque presenta sus cartas que dicen que está loco. Y deciden que sí está loco y lo mandan a su casa. No pierda de vista que en este momento que le estoy contando, Petiot ya asesinó a su amante, asesinó a la mujer de Devenot y asesinó al testigo. Ya hay 3 personas muertas. Y apenas comienza. Ha descubierto la facilidad de engañar, la facilidad de demostrarse como una víctima de una enfermedad mental, y así sigue. Pero la situación ahí está complicada, así es que decide irse a París. La ciudad de la luz, 1930, un lugar muy bonito. Todo aquello sensacional. Consigue un pequeño consultorio en donde manda a poner una placa de bronce enorme que dice tal cantidad de cosas maravillosas que hace que terminan por denunciarlo los demás médicos y le ordenan que la quiten. Pero bueno, pone su plaquita y comienza a trabajar en ello. Y sigue teniendo buena clientela. Aunque también se corren rumores acerca de él.
Para este momento su esposa y su niño viven en un departamento en la Ciudad de la Luz, en París, todo está muy bien, no hace falta nada, tiene la pensión del gobierno por haber sido militar herido en batalla y por la insanidad mental. Le está yendo bien, en términos generales le está yendo bien, aunque en los bajos mundos se corren rumores de que el doctor Petiot en realidad tiene más clientela de otros temas. Chicas que quieran abortar, es una época en la que está prohibido. El doctor Petiot se encarga. Numerosas jovencitas llegan allí, pasan unos días y se van a su casa. ¿Necesitas algún narcótico fuerte? Por ejemplo, heroína. Vas con el doctor y te da una receta, te la vende. Claro, que si también necesitas algo más fuertecito como para deshacerte de alguien, el doctor te lo vende. Así que, sí, es un sujeto que tiene mucha cola que le pisen, y las autoridades parisinas no se chupan el dedo. A diferencia de la gente de la pequeña ciudad de Villeneuve, en París las autoridades son mucho más estrictas, mucho más observantes. Y cuando los rumores acerca de una clínica de abortos clandestina y de un tipo que vende recetas falsas para que la gente pueda adquirir narcóticos y todo esto, comienzan a investigarlo. La primera investigación es en 1935. La policía está investigando qué es lo que ocurre con este médico. ¿Pero sabe algo? A pesar de que investigan, interrogan, preguntan y lo espían, no descubren nada. Finalmente retiran la investigación en 1935 por no haber tenido evidencia concluyente. Petiot, además de todo, era cuidadoso. Y cuando se sabe que está siendo vigilado, detiene el negocio y sigue atendiendo viejitas, niños, enfermos, personas comunes. Pero al caer la noche, cuando todo está en silencio y cuando se supone que va camino a su casa, es cuando hace los negocios sucios. Y sigue haciéndolos. A pesar de eso, recibe un certificado especial. Sí, este multihomicida que vende narcóticos, que hace abortos clandestinos, solicita un tipo de documento especial que le permite ser representante civil de la autoridad para determinar causas de la muerte y extender certificados. Así que con esta nueva herramienta, ahora es todavía más poderoso porque si alguien asesina a su vecino, viene a ver a Petiot y les extiende un certificado de causas naturales y con eso basta, ya no interviene la policía, con eso pueden llevar el cuerpo y enterrarlo. Así es que si alguien quería deshacerse de una esposa celosa o simplemente de una esposa para tener una de otro modelo, bueno, la asesinaba, iba con Petiot, Petiot llegaba y decía, ¡ay, qué pena, murió de un infarto! Y cosas similares, y se convierte en el médico del bajo mundo. Si hay algún bandido por ahí que resulte herido, ya sabe con quién ir. Silencio absoluto, claro que eso le repercute en grandes ganancias, ¿cómo no? Pero ahí no termina el asunto. Petiot es un sujeto raro. Sigue teniendo estas manías extrañas, sigue teniendo estos delirios. Quizá por ello, en aquella ocasión que lo sorprenden robando un libro. Sí, un libro, en una librería. Sigue siendo un cleptómano, entra a una librería, está husmeando y ¡pum! Se mete un libro a la bolsa. Por supuesto, el dueño de la librería lo ve y llama a un policía. Petiot, sintiéndose descubierto, intenta escapar y arremete contra el policía al que derriba. Lo agrede. El policía se levanta, lo noquea y lo mete a la cárcel. Estando en la cárcel, cuando le preguntan qué ocurrió, él dice que es un enfermo mental y por lo tanto no es enjuiciable. Es 1935. Pero las autoridades determinan que puede ser peligroso. Y si bien no lo enjuician por asalto ni por robo, sí lo mandan a un hospital psiquiátrico. Permanecería varios meses dentro de un hospital psiquiátrico privado, en donde se determinó que el tipo era un sujeto crónicamente desbalanceado y que además estaba loco, en pocas palabras. Pero aún así lo dejaron salir libre. Y a pesar de que tenía este nuevo certificado de locura, nadie le quitó la licencia para ejercer la medicina, ni tampoco el certificado para determinar causas de muerte.
Eso le dice que por una parte había muy poca comunicación entre las autoridades de aquel entonces, exhibiendo una falta total de capacidad y una bobería enorme, y por otro lado este tipo tiene una enorme suerte, porque muy pronto, cuando sale de allí, vuelve a trabajar en lo que más le gusta, robar. Es 1937 cuando está de nuevo robando. Y, ciertamente, es cuidadoso. Procura tener mucho cuidado con todo lo que hace chueco, excepto con un detalle, los impuestos. No pierda de vista todo esto, se lo estoy platicando para que vea usted cuántas veces estuvo en las manos de las autoridades desde que nació prácticamente. Y aún así, siguió delinquiendo. En ese 1937 las autoridades fiscales francesas descubren que Petiot gana cantidades increíbles de dinero y paga una mínima cantidad, por lo que lo acusan de fraude al fisco. Y se le condena a prisión nuevamente, se le condena a un montón de cosas. Pero, ¿sabe algo? Paga una multa y sale. Hay varias cosas. Lo primero es que este sujeto era un excelente mentiroso. Lo segundo es que era un gran actor, porque cuando está ahí en el juicio por fraude fiscal, engaña a todos haciéndoles creer que es un hombre pobre y que sus problemas mentales no le permiten llegar más allá, con lo cual queda libre. Sin embargo, ahora es mucho más cuidadoso. Y aun cuando hay diversas investigaciones en su contra, y hay algunas presunciones de que también ha ocasionado la muerte deliberadamente a algunos pacientes, porque hay acusaciones en ese sentido. Hay quienes lo han señalado de matar al paciente de forma deliberada inyectándole algo. Pero todo se cae por una sencilla razón. El 14 de junio de 1940 cae París. Las tropas de asalto alemanas entran a París, desfilan por el Arco del Triunfo y las autoridades detienen todo. La policía se queda pasmada, todo se detiene. Han llegado y tras una brevísima batalla contra el ejército francés, han tomado control de Francia. El gobierno se muda de París a la región de Vichy, a cargo del mariscal Pétain, un gobierno títere de los alemanes. Y los soldados alemanes patrullan las calles, caminan por aquí y por allá. El mundo se ha caído, Francia ha caído, y la Segunda Guerra Mundial cruje con toda su violencia. Pero para este hombre eso, lo que ha hecho es abrir una ventana de oportunidades. Sí, porque muy pronto comienzan a correr los rumores acerca de la persecución que hay de los alemanes contra las personas de origen judío. Y también de todos estos movimientos que hay por aquí y por allá. Es una oportunidad enorme. Y el doctor Petiot se encarga de hacer la realidad, la cristaliza y se convierte en miembro de la resistencia. Bueno, eso es lo que él decía. Incluso aseguraba haber fundado una organización conocida como el Matamoscas, Flight Talks, en donde tenía grupos de personas que iban y venían trayendo informes, espiando, viendo los movimientos de la Gestapo para después informar a la resistencia, a los maquis, que vendrían y los ejecutarían, a los espías y a los miembros de la Gestapo. Eso es lo que él decía. Por otro lado, también se sabe que el doctor Petiot extiende certificados médicos de enfermedades gravísimas para que las personas no sean enviadas a trabajar a Alemania. Los alemanes están reclutando gente en Francia para enviar a las fábricas. No es voluntario. Es obligatorio, pero si estás enfermo de alguna cosa horrible, no te mandan. Petiot vende certificados, pero también para los obreros que regresan enfermos, lastimados, también los atiende gratuitamente. Así que vuelve a tener esta dualidad entre el héroe y el villano, pero algo es muy cierto, y es que hace correr la voz de que Flight Talks, es decir, el Matamoscas, esta organización secreta que ha él creado, supuestamente, está ayudando a escapar a los judíos. Ha hecho correr la voz por todas partes, con el peluquero, con el otro, con el panadero, de que él se encarga. La promesa es muy simple, pagas 25,000 francos. Y él se encarga
de conseguirte documentos argentinos falsos, hacerte pasar por argentino, y consigue ser enviado a Portugal y desde Portugal a Sudamérica, en alguna parte de Sudamérica. Imagine usted qué esquema tan sofisticado. Por supuesto que hay un problema, y es que él no tiene forma de hacer eso. Y es ahí cuando el doctor Petiot deja de ser el doctor Petiot para convertirse en el doctor Satanás, porque aquello corre como lumbre. Imagine usted los rumores que llegan de la persecución que hay en contra de las personas de origen judío, de las ejecuciones masivas, de los campos de tormento, y todo aquello en París genera una enorme psicosis. La gente quiere huir como pueda. Muchas de estas personas de origen judío tienen capitales, tienen dinero. Lo han ido amasando y quieren pagarlo a cambio de escapar de ahí. Petiot se hace llamar el doctor Eugene. Es su nombre de batalla, y sus aliados, estos que van y traen los informes, les llama las moscas. Por ello era el matamoscas, el Flytox. Era una marca de un insecticida de la época, y además asegura a sus conocidos, y por aquí y por allá clandestinamente va y les dice que ha creado un arma letal que envenena sin dejar huellas. Otro día viene e informa a un peluquero que sabe que tiene contacto con la resistencia, y a voz alta le dice que ya están puestas las bombas afuera para los alemanes, y en otro caso dice que ha hecho envenenamientos y que ha capturado a una persona, a un colaboracionista, es decir, a uno de esos que colabora con los alemanes, y hace correr el rumor de que él puede salvarles la vida a todos estos sujetos, aunque por supuesto hay un problema enorme. Y es que, paralelamente, la policía de París ha estado encontrando restos humanos flotando en el Sena, en el río Sena. Algunos de ellos corresponden a personas que fueron desmembradas, varones, mujeres, no importa. Todo esto aparece ahí y no saben qué es. Hay algunos que dicen que es la resistencia que está acabando con los colaboracionistas. Hay otros que dicen que son los alemanes que están sembrando el miedo, pero nadie voltea a ver al doctor Petiot, que ha comprado una bonita casa en una calle conocida como la calle 21 Sur o Sur 21, en donde se supone que está el centro de operaciones. Es donde llegan las personas y desde ahí los despacha por medio de este sistema clandestino para que vayan a Portugal y de ahí escapen a Sudamérica. Por supuesto que esto le acarrea un problema, porque los alemanes de la Gestapo escuchan acerca del Flytox. Tienen espías por todas partes, así es que el doctor Petiot comete el error de hablar con alguno de ellos y este va con la Gestapo y les dice que ese sujeto está ayudando a escapar a los judíos y que es miembro de la resistencia. Y viene la Gestapo y lo atrapa. Pero no investigan nada más, no entran a su casa, nada. Simplemente lo atrapan en la vía pública y se lo llevan al cuartel donde lo torturan horriblemente. Torturan también a varios de los supuestos colaboradores que tiene del Flytox y se dan cuenta de algo. Este tipo no tiene idea de la resistencia porque cada pregunta que le hacen contesta una babosada. Y en muchas ocasiones no contesta nada porque no sabe. El interrogador de la Gestapo se da cuenta que este tipo está haciendo algún negocio con ello, pero que en realidad ni sabe cómo sacar a nadie del país ni tiene contactos. Y después, cuando comienzan a investigar un poco más con sus espías, resulta que dentro de la resistencia nadie lo conoce. No ha puesto ninguna bomba. No ha ayudado a la resistencia a ejecutar a nadie. Los espías en el interior de los grupos Maki reportan a la Gestapo que no tienen idea de quién es ese diablo, ese pobre diablo, que es un mentiroso, y sus supuestos aliados, algunos ni siquiera lo conocen. Él decía que conocía a fulano de tal, y a fulano de tal, que trabaja con él, y cuando atrapan a fulano y a fulano resulta que estos no saben nada de nada. No lo conocen. Nadie sabe quién es el tal doctor Eugene, nadie ha oído de él, eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que han desaparecido muchas personas, pero eso no lo están investigando los alemanes, lo está investigando la policía parisina. Para los alemanes este es un tipo fantasioso, y cuando se dan cuenta que está medio loco, lo dejan libre. Ha salido libre después de la Gestapo, algo inaudito. Por eso le digo que hace falta suerte, porque para este momento este tipo tiene una operación clandestina de homicidios. Todas esas personas que llegan buscando escapar hacia Sudamérica entran en su casa y nunca salen. Nunca. La casa de la calle Sur, el número 21 de la calle Sur de París, es un edificio
del siglo XIX, una casa bellísima. Tiene un sótano, tiene varios niveles, y los vecinos han visto durante mucho tiempo entrar personas con equipaje, pero nunca los han visto salir. Y lo que sí han visto es llegar una carreta que lleva costales pesados, que cuesta trabajo mover. Todos los vecinos han observado aquello, pero nadie se atreve a decir nada, porque si es de la resistencia, como siempre ha dicho, hay que ayudarlo. Y si no, mejor no meterse en problemas. Pero aunque usted no lo crea, con todo esto, el tipo regresa y sigue dando consultas. Ha pasado por alcalde, lo han intentado meter a la cárcel, lo han sacado, lo han metido, lo han llevado, estuvo en un hospital psiquiátrico y sin embargo sigue dando consultas y sigue teniendo un certificado que le permite dar constancias de causas de muerte. Y ahora que ha salido de manos de la Gestapo, su reputación crece. Cuando aparece y habla con el peluquero y le dice: la Gestapo me atrapó, pero logré eludirlo, se hace famosísimo y la gente llega mucha más. Se sabe que también ha hecho cosas terribles. Ha sido acusado de robos mayores, pero nadie lo puede señalar plenamente. En diciembre del 42, lo llamaron para que extendiera el certificado de defunción de un abogado parisino muy afamado. Y horas después, los familiares fueron a la policía para acusarlo por haber robado 72,000 francos que el abogado tenía bajo el colchón de la cama. Y la única persona que había entrado era el doctor, pero por supuesto, las autoridades no hicieron nada. ¿Por qué? Porque se decía que el doctor era de la resistencia y entre los gendarmes se dijo: si lo robó, era para la resistencia y seguramente ese muerto era colaboracionista. Los colaboracionistas eran los que ayudaban a los alemanes, franceses que ayudaban a los alemanes, pero el problema no termina ahí. Las cosas siguen de mal en peor. Y este hombre sigue ejerciendo esa extraña profesión hasta que en 1944, en marzo, meses antes de que los americanos y los aliados llegaran, hay una denuncia de esa casona colonial de la calle Sur 21 de París. Hay un humo saliendo, pestilente, muy desagradable. Varios vecinos han reportado esto. Pero, obviamente, pues es una casa común, ¿no? Cuando uno de los vecinos baja, ve un letrero que dice: no estoy. Para cualquier asunto localicen en tal parte, asume que se está quemando la casa, porque si no está el doctor, quiere decir que se está quemando la casa, llama a la comandancia de bomberos, llegan los bomberos y efectivamente hay muchísimo humo, llegan los policías para acordonar aquello y protegerlo, los bomberos ven aquello y hacen que alguien vaya por el doctor, quien les contesta que regresa en unos minutos, que lo esperen, que por favor no toquen nada, que no entren, que regrese, que viene en unos minutos, porque además ha dejado un número telefónico a donde llamarle. El hecho está en que no llega, se tarda. Los bomberos, desesperados por la cantidad de aquel humo tan pestilente, deciden entrar para revisar. Por la ventana del segundo nivel se meten, husmean un poquito y de pronto se abre la puerta de aquella casa y sale un bombero que vuelve el estómago pálido completamente y otro bombero sale muy nervioso, agarra al policía y le dice: esto es cosa tuya, esto no es de nosotros, aquí no es cosa de bomberos. Agarran su escalera, agarran sus mangueras y se van. La policía entra y comienza a revisar la casa. Comienzan por las habitaciones de arriba, en donde notan cosas inusuales. En primer lugar, la casa estaba vacía, no había muebles, no había nadie viviendo ahí, no se ocupaba como consultorio. Lo que sí encuentran son muchas maletas, valijas de equipaje, belices, como quiera usted llamarle, maletas, petacas, de diferentes personas. Hay ropa de muchas personas diferentes, zapatos y demás. Siguen husmeando por aquí, pero cuando llegan al sótano aquello se pone muy feo. Porque al llegar al sótano encuentran en una estufa de carbón, calentador de carbón, partes humanas. Hay un brazo saliendo ahí. Cuando caminan hacia otra habitación, encuentran un enorme montón de cal viva, de esa cal que se utiliza, que es ácida, que tiene muchos componentes, y cuando mueven aquello, resulta que allá hay pedazos de seres humanos. Después, cuando van a la parte de atrás,
en donde estaba el antiguo establo. Hay un agujero enorme que alguien excavó y está relleno de cal viva también, y cuando mueven aquello hay un montón de cuerpos ahí. En una de las recámaras hacia el fondo hay un cadáver partido a la mitad que no les dio tiempo de cercenarlo completamente y está a la mitad. Después se encuentran rastros de sangre en cantidades increíbles por todas partes. Se ve que alguien había colocado unos ganchos en alguna zona y ahí colgaba cuerpos que sangraba, pero además había una habitación muy rara en una especie de octágono, insulado completamente, aislado acústicamente, en donde había grilletes en las paredes como de una mazmorra antigua, una cosa terrible, y todo estaba lleno de sangre y de restos humanos. La policía está investigando esto cuando aparece Petiot en su bicicleta. El doctor Petiot en su bicicleta se baja e inmediatamente un policía lo sujeta y le dice: espera, no me toques. ¿Eres francés? Oui, oui, je suis français. Shh. Silencio. Esto es una cuestión de vida o muerte. Se quedan sorprendidos aquellos y hace venir a todos y a cada uno de los policías le pregunta: ¿francés? ¿De nacimiento? Sí. ¿Patriota? Oui, oui, patriota, sí, sí. El otro que viene: patriota, sí, sí. Y de pronto se voltea y a todos les mira: Resistance. Yo soy de la resistencia. Y por supuesto aquellos policías se le quedan viendo: ¿y eso qué? Y les asegura que los cadáveres que están ahí son espías de la Gestapo. Y son también colaboracionistas que estaban denunciando a la resistencia. Y que él es miembro de la resistencia, el doctor Eugene. Todos se quedan muy sorprendidos. Y por un momento se quedan pasmados pensando qué hacer. Lo decía tan convencido. Y alguna vez alguien había oído hablar por ahí de la resistencia y de Flytox y todo esto, y remata con un: esto es cuestión de vida o muerte. Los nombres de la resistencia, la información completa, las libretas están en mi departamento. Voy a ir a destruirlos y regreso. Y lo dejan ir. Todos estos policías le han creído y lo dejan ir. Se va a su departamento y no regresa. Por supuesto que la policía sigue adelante. Cuando se dan cuenta que no regresa, van a buscarlo al departamento y ya no está. Obviamente escapó. Pero mientras están en esto, llega un comunicado del alto mando alemán que dice: arresten al doctor Petiot, es un loco desquiciado. Y el comandante de policía dijo: por supuesto, ahí está. Si es de la resistencia, si los alemanes lo quieren preso, es porque es de la resistencia. Y cuando llegan al cuartel y se enteran que había estado prisionero de la Gestapo y que lo habían torturado, no hay más. Aun cuando les han dicho que vayan y lo capturen, no lo van a hacer porque es de los nuestros, es un patriota, es un maldito asesino que tiene un montón de cadáveres de personas que intentaban escapar, padres, madres, niños, familias completas, las asesinó. Ahí dentro, las descuartizó y las estaba disolviendo en cal viva. Había una libreta con 63 nombres de personas a las que había asesinado, y conservaba los nombres porque sabía que había cuentas de banco y había la posibilidad de obtener más dinero. Pero eso no es todo. Las autoridades siguen recuperando los restos y se sorprenden de ver que ninguno de ellos tiene lesiones, por ejemplo, de arma de fuego, contundentes, y poco después descubren el porqué. Y es que encuentran una enorme cantidad de cloroformo y de sustancias altamente tóxicas. Los había envenenado. Los dormía, los amarraba en esta cámara del silencio y los desangraba, para después cortarlos y disponerlos. Los restos de personas que habían sido encontrados en el río Sena eran parte del trabajo de Petiot. Pero, obviamente, cuando se dio cuenta que se habían descubierto los restos y que había mucho revuelo, tuvo que operar internamente, esperando en algún momento poder sacar aquello. La cal viva era lo que le llevaba a aquel carruaje en las noches discretamente, y resulta que el que manejaba el carruaje era su hermano, Maurice, que no sabía para qué quería tanta cal este tipo, pero llevaba la cal. Claro está que para el interior de las autoridades francesas, la policía todavía no saben que este es un asesino, pero pronto se darán cuenta, y pronto también los alemanes se habrán ido. Para el 25 de agosto de 1944, las tropas aliadas llegan a París. Es el día de la liberación de París.
Charles de Gaulle marchando con su estatura enorme y su enorme nariz, discursando por aquí y por allá, y todo aquello, la gente celebra a lo grande, y viene la pregunta: ¿dónde está el doctor Petiot? Las autoridades comienzan a interrogar a algunas personas y se dan cuenta que entre los restos, este no era un miembro de la Gestapo, este no era un espía. Descubren que este cuerpo, por la identificación dental positiva, es de una familia de personas de origen judío que había intentado escapar con ayuda del doctor Petiot. Después consiguen por ahí un asociado que le ayudaba en algo y descubren a varias personas más que están ahí e identifican a varios de aquellos restos y se dan cuenta que esto era un lugar de multihomicidios, que tenían un asesino serial, aunque en ese tiempo no existía ese término. Se dan cuenta que este es un psicópata asesino que ha matado a un montonal de gente de formas absolutamente crueles. Familias completas están ahí, parcialmente calcinadas, sumergidas en esta cal viva para que se desintegre la carne, esqueletos ya limpios. Bueno, es una locura, pero ya no saben dónde está, porque Marcel Petiot asegura que es perseguido político y ha conseguido ocultarse con diferentes personas. Constantemente va cambiando de lugar, se deja crecer la barba, se cambia el peinado y es otro. Tan es otro que cuando en 1944 la policía se va a la huelga, lo cual también lo ayuda porque se pierden los expedientes, pero el ministro del Interior decide formar las Fuerzas del Interior, las Fuerzas Francesas del Interior, que es un grupo que se encargará de recuperar a los colaboracionistas para castigarlos, y a los alemanes que se han quedado ocultos por aquí y por allá, también para capturarlos. Y resulta que se presenta, sí, este asesino loco que mató un montón de personas, que la policía lo buscaba, se presenta con este bigote diferente, barba diferente, apariencia diferente, y lo contratan para que sea parte de las Fuerzas Francesas del Interior. Y muy pronto es tan bueno en lo que hace que lo nombran capitán. Es el capitán Valéry. Y como capitán Valéry va y viene y entra y sale de todas las dependencias, cuando la policía vuelve a trabajar, lo reconocen como el capitán Valéry. Y sigue haciendo eso. Sigue robando, sigue matando, pero ahora a los que descubre que fueron colaboracionistas de los alemanes, les roba todo lo que puede y luego los mata. Y aparece diciendo que intentó defenderse. Así es que es increíble. Este tipo no solamente es un asesino serial, sino que ahora es un capitán. Y entonces viene su némesis. Un periódico publica un pequeño artículo. Un artículo en el que dice que el doctor Petiot había sido colaborador del Reich, que había usado uniforme alemán. Este tipo, encolerizado, manda una carta en la que dice que son mentiras. El asunto está en que el pequeño periódico solamente se publicaba en París. Y cuando aparece la carta del doctor Petiot negando las acusaciones de aquel periódico, las autoridades, es decir, la policía, se da cuenta que está en París. Un grave error haber escrito aquello para desmanchar su nombre. Pero estaba loco. ¿Qué se podía esperar de un loco? Y por supuesto comienzan a buscarlo, pero resulta difícil. Hasta que finalmente, un buen día, el 31 de octubre, la suerte se le termina. Y se le termina porque un sujeto lo reconoce. Está en la estación del metro. Cuando alguien se voltea y le dice «¿Doctor?», se voltea y dice «Me confunde». No, usted es el doctor Petiot». Y un policía que está cerca lo escucha y lo arresta. Cuando se identifica como el capitán Valéry, aquel hombre le dice «No, es el doctor». Y por supuesto la policía no se chupa el dedo. Lo llevan a la comisaría y lo identifican plenamente. Es él. Está capturado por un golpe de suerte. No por otra cosa. Un golpe de suerte. Pero el juicio no comenzaría sino hasta 1946. En marzo de 1946, en el Palacio de Justicia de París, se le acusa solo de 27 homicidios. Solo de 27. En realidad, el estimado es muy impreciso. Las personas que acudieron a pedir ayuda eran personas que intentaban escapar. Muchos de ellos
Ni siquiera se supo cuál fue su destino final porque los alemanes también asesinaron a muchos. Así es que no quedaba claro, pero los restos que pudieron ser identificados plenamente eran 27, aun y cuando las autoridades y los médicos forenses determinaron que había restos de más de 100 personas, solo en la casa. Pero solamente había 27 reconocibles. Inicia el juicio y Marcel Petiot asegura que él fue un miembro de la resistencia y que aquellos restos no son personas asesinadas, sino gente de la Gestapo, colaboradores, espías, y que él había cumplido su misión patriótica. Las autoridades lo tienen presente, piensan que puede ser. Sí, ¿por qué no? Y entonces vienen todos los miembros principales de la resistencia de París y ninguno de ellos lo conoce. Cuando él asegura que él diseñó dispositivos para matar soldados alemanes sin que nadie se diera cuenta, no hay ningún reporte. Ninguna persona sabe de él. Nadie había oído dentro de los círculos de la resistencia de este tipo. Y eso era muy difícil. También asegura que es un enfermo mental, lo cual es cierto. Tiene varios certificados, pero eso no le quita que supiera perfectamente lo que había hecho. El juicio se extiende durante algún tiempo. Y, si bien, cada vez que las autoridades le preguntan exactamente dígame en qué fecha y qué día puso una bomba que dañó a los alemanes, no pueden confirmarlo. Cuando le preguntan cómo eran las armas que había inventado para envenenar a alemanes, no puede describirlo. Y cuando se le piden datos específicos de quién era su contacto en la resistencia, inventa nombres que no existían. Su defensa se vuelve caótica. Señala, grita, ofrece pruebas. El tribunal es un tribunal serio, que están viendo que este tipo lucró, increíblemente, con la muerte de muchas personas que inocentemente le creyeron. Quizá por eso no se tragaron la mentira de que era un héroe nacional, y aun cuando había sido torturado por la Gestapo, no les interesó. Quedaba claro que este era un asesino. El juicio no fue muy extenso, de hecho, a pesar de que Petiot aseguraba tener varios amigos y miembros de aquí y de allá, y que había sido un héroe. Los jurados y los jueces no lo consideraron así y optaron por condenarlo a muerte. Sí, a la guillotina. En Francia seguía aplicándose la pena de la guillotina, así es que, por ser un delincuente, lo iban a matar. Su ejecución sería en mayo de 1946. Se le preguntó si quería ir a confesión con un sacerdote, a lo que dijo que él prefería llevarse consigo sus propias maletas, su propio equipaje. Su abogado le preguntó si tenía una última voluntad, a lo que respondió que no. Cuando preguntó si tenía algún último deseo, respondió que sí, que por favor un cigarrillo. Le ofrecieron un cigarrillo. Le pidieron que si quería tomar una copa de brandy, a lo que se negó, dijo que no. Le caía mal el brandy. Teniendo en cuenta que le iban a cortar la cabeza, bueno, despidiéndose de su abogado, le sugirió que cuando fuera el momento cerrara los ojos porque aquello se vería un poco feo. Comienza a caminar, llega al patio donde le van a cortar la cabeza y adivine qué, se descompone la guillotina. Suerte. Increíble. En el momento en el que hacen la prueba ya para sentarlo, sueltan la hoja, se atora y no sirve. Y no le cortan la cabeza ese día. Sin embargo, las autoridades tenían una de reserva, así es que hacen traer una guillotina portátil que colocan en el mismo patio y le cortan la cabeza a las 3 de la mañana. Es ejecutado. Se describe una cosa muy rara porque en el momento en el que es puesto ahí, listo para que le corten la cabeza, esbozaba una sonrisa enorme mientras miraba al frente. Le cortan la cabeza y la cabeza quedó con una enorme sonrisa y los ojos abiertos. Pero si usted pensaba que ahí terminaba la historia del satánico Dr. Petiot, no termina ahí porque de hecho, este sujeto escribió un libro que se conoce como Le Chance Mention, un libro sobre juegos de azar que da numerosas claves estadísticas, algo muy absurdo porque este tipo no era ni siquiera jugador, no le gustaban los juegos de azar, pero escribió un libro y se publicó. Y para muchos teóricos de conspiración, el libro indica el lugar del tesoro, porque un detalle curioso es que todo lo que robó nunca se encontró. Y su forma de vida no era para gastar todo eso,
Este sujeto ganaba miles y miles y miles de francos cada día. Entre sus robos, las consultas, lo que defraudaba, la pensión que recibía, más el dinero de la esposa. ¿Dónde estaba todo eso? Tan solo una de las familias que llegó a la casa de la calle Sur 21 llevaba un estimado de 700,000 francos en efectivo y monedas de oro, más numerosos artículos de joyería finísima. Intentaban escapar a Argentina, por ello llevaban todos estos bienes. Sus cuerpos fueron encontrados ahí, entre la cal viva. Pero los bienes nunca fueron encontrados. Se cree que el libro que escribió incluye las claves para descubrir el tesoro, y que éste está en París todavía hoy en día, y representaría muchos millones de euros a tarifas actuales. Ahora entiende usted por qué le decía al principio del programa que para ser uno de estos terribles asesinos que pueden tener actividad durante muchos años se requiere ser un gran mentiroso, se requiere no sentir la mínima empatía por el otro, la mínima consideración y misericordia, tener una fachada de normalidad y además tener mucha suerte, porque este sujeto se salvó de la policía, de la Gestapo, de los alemanes, de nueva cuenta de la policía y hasta de la guillotina en el último minuto. ¿Qué le parece a usted? Y ahora, si me lo permite, y para quitarnos este extraño sabor de boca del satánico doctor Petiot, vamos a mandar saludos y felicitaciones. Primero que nada para Ricardo Navarro Martínez, que está en León, Guanajuato, y tiene un taller de bolsos. Es una ciudad en México en donde se fabrica muchísimo la peletería, calzado, botas, todo esto son desde hace muchísimos años han sido excelentes peleteros y está en su taller. La familia Herrera Peralta van a tener una bebita próximamente, muchas felicidades. Daniela, que saluda a su mamá Marisol, que está un poquito enferma allá en Peñaflor, en Chile. Esperamos que se recupere muy pronto. Desde aquí le mandamos un saludo. Martín está en Italia y saluda a su papá Marcelo y su hermana Marcela, que están en Córdoba, en Argentina. A la distancia, un gran saludo. Romana Aguilar y su mamá Margarita. Lucio Zavala Peñalosa, que está en Michoacán, México. Juana Alejandra Madrigal Pérez en Uruapan, Michoacán, también México. Señorita Aquiche, que está en Veracruz. A ella la saluda Jorge Juárez, que está en Ciudad Juárez, Chihuahua, al otro lado de México. Ángelo Campo Figueroa, fiel seguidor. Williamson Cerda Raciel, su mamá Marta Verónica y toda la familia Williamson, que están en Tijuana, México, en la frontera con Estados Unidos. Ramón Alvarado y su esposa Josefina, que siempre ven los programas junto con sus nietos y su hija. Seferino Teacal, que está en Veracruz, México. Arturo Ramos, él nos ve en su trabajo y siempre nos acompaña. Dallas, que saluda a Valeria García, que está en El Salvador. Elena Suárez pide saludos para su hijo Bruno, que escucha el programa con ella. Qué bueno que mamá e hijo nos acompañen juntos, aunque a veces el tema puede ser un poquito feo. Verónica Zavala, por supuesto, Verónica Zavala. ¿Quién no conoce a Verónica Zavala? Toda la gente que está en el chat sabe quién es Vero. Nos da mucho gusto que se haya animado. Le mandamos un saludo para su mamá, Ana María, que ya se enganchó con los relatos y se volvió fan del programa. Muchísimas gracias, Vero. Siempre la tenemos muy presente a usted y ahora a su mamá. Les mandamos un abrazo a ambas. Luego por aquí tengo, si usted me lo permite, Sheila Hernández de Jesús. Ella felicita a su esposo Juan Manuel Pliego Castillo, que es un gran amigo y seguidor del canal y bueno, cumplió añitos ayer, así es que le mandamos una felicitación. María de la Luz Ponce, que saluda a Tere Martín, a Fela Williams, a Lucy Luna y a Humberto Luna, que son fieles seguidores que están en Estados Unidos. Alma Gabriela saluda a su mamá María Preciado. Ellas están en California, en los Estados Unidos. Nos da gusto que desde allá nos acompañen. Igualmente Teresa, que saluda a su mamá, la señora Ninfa. La señora Ninfa está en Miami y Tere, pues Tere no ha podido ir a verla en algún tiempo. Sabe que la extraña, sabe que está un poco melancólica. Pronto estará por allá. Le mandamos un abrazo a ambas. Tengan calma. Pronto estarán por allá. Por aquí tengo una felicitación especial para Itziar en Valencia, España, para Eduardo Núñez Cordero, chofer en Dallas, Texas, que es un fiel seguidor, Rey Kenner Flores en
Él está cumpliendo apenas 12 años. ¡Ay, santo cielo! Ojalá y no haya visto el programa completo porque estuvo un poco sangriento. Leo Andrés Cabrera, también cumpliendo añitos. Un abrazo por allá, felicidades. Juan Manuel Pliego, que es de Puebla, ya lo habíamos saludado, pero 2 veces lo saludamos. Dolmant Suom y Nona, fiel seguidor del canal. María Caudillo, la tenemos presente María. Gabriela Sánchez, Cristal Aguayo desde Zacatecas, México. Geral Córdoba está en Oruro, Bolivia. Lugares bien bonitos, bien interesantes. Armando García Cervantes en Guadalajara, México. Luis Alfonso Ramírez Ortiz, que también están cumpliendo años. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Felicidades. Mucho pastel, mucha fiesta. Aprovéchenlo, disfrútenlo. Dura un año, pero es un momento especial. Y también para Isaac y Mayra Dorado, que están cumpliendo 7 años de novios. ¡Qué bueno! Felicidades. A seguir adelante. Para Tony y Roseli, que tienen 1 año de casados. ¡Ay, qué bonito, qué rico! A pasear, a divertirse. Felicidades. María Fernanda Lobatón y Frank Acosta, que tienen 10 años de matrimonio y están en Venezuela. Matrimonio fuerte, a seguir. 10 años es apenas el inicio. Felicidades a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.